Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Hola, buenos días. Sí. Buen día, sí. Qué bueno, me da mucho gusto. Pues antes que nada, les deseo que todos tengan un muy buen día. Pues les doy la bienvenida a lo que es nuestra segunda sesión de capacitación del Comité de Cumplimiento en materia de comercio exterior y aduanas por parte de Canacintra Tijuana. Les comento el día de hoy, tenemos un ponente invitado. De igual forma, también me gustaría comentarles, el licenciado Figueroa, presidente de Canacintra Tijuana, no se va a poder pues presentar el día de hoy. Me dice que le apena mucho, pero ya tenía ahí un compromiso reservado. De igual forma, por parte del comité, el titular Octavio de la Torre tampoco nos está acompañando, pero en su representación viene la maestra Elvia Cohen para darnos la bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Gracias, Alan. Y pues, como bien comentan, ¿no? A nombre de nuestro presidente de Canacintra Tijuana y el doctor Octavio Latorre, titular de esta comisión, pues no nos pudieron acompañar, pero no queremos dejar pasar el darles la bienvenida a todos los integrantes del Comité de Comercio Exterior, a los que aún no se suman de igual manera, y a todos los subcomités, que bueno, les agradecemos siempre su participación y el contribuir con este objetivo del comité, que es crear un espacio de diálogo y que se fomente la participación y pues mantenernos actualizados. Y con esta misma finalidad tenemos hoy la presencia del maestro Ricardo Méndez Castro, que nos va a compartir el tema de la octava modificación a las reglas generales de comercio exterior para el 2020 y el impacto del proyecto de reforma del Código Fiscal de la Federación en las operaciones de comercio exterior. Y pues antes de empezar, y si me permiten, voy a dar lectura de manera muy breve a su semblanza, si es que la tenemos para compartir. Claro que sí. Gracias, Alan. En lo que la proyecta, pues invitarlos a que sigamos sumando, que sigamos compartiendo información, que al final todos nosotros nos estamos retroalimentando del conocimiento de todos y que esta comunidad de Comité de Comercio Exterior siga creciendo. Y bueno, el doctor Ricardo Méndez Castro es presidente de la Academia de Derecho Fiscal de Baja California, socio director académico de Tri Law College y director de consultoría en Teles Asociados. Licenciado en Comercio Exterior y Aduanas por el TBC, licenciado en Derecho por la Universidad Humanitas y maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Iberoamericana de Tijuana. Doctor en Derecho Aduanero y de Comercio Exterior por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos de Ciudad de México, certificado en ISO 37001 e ISO 37301 por Interia. Certificado en el curso de Perito de Compliance por el Instituto de Oficiales de Cumplimiento, certificado en ISO 31000 por la Escuela Europea de Excelencia, certificado en ISO 31022 e ISO 37301 por consultores y auditores en gestión SAS, certificado en reglas Incoterms 2020 y transporte por la ICC México. Actual presidente de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Baja California, también participa activamente en el capítulo México de la World Compliance Association, en el Colegio de Contadores Públicos de Baja California y en otros organismos empresariales. Conferencista, catedrático a nivel licenciatura y maestro en diversas universidades de Baja California, así como instructor autorizado para impartir cursos de capacitación por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Articulista en temas aduaneros y de comercio exterior en TLC Magazine y otras revistas especializadas. Autor de 8 libros relacionados con la materia aduanera y comercio exterior. Y pues ya sin más preámbulo, le cedo la palabra, maestro, bienvenido y pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Muchísimas gracias, Elvia. Muchísimas gracias, Alan, por esta invitación aquí con los colegas de Canacintra. Siempre pues, también es un placer estar aquí con ustedes. Y el día de hoy voy a compartir en estos 50 minutos un tema que me parece relevante. Bueno, van a ser, en realidad, son 2 temas. Voy a empezar primero con el relacionado con la reforma fiscal y el impacto que genera en las operaciones aduaneras, y ya al final vemos el de la octava resolución de modificaciones a las reglas generales de comercio exterior, que sí trae un cambio interesante. Sin embargo, creo que por el momento es el que vamos con el que vamos a iniciar. Y déjenme comentarles primero que obviamente lo que vamos a abordar ahorita es una iniciativa
que presentó el Poder Ejecutivo a través del secretario de Hacienda, perdón. En este caso, el doctor Rogelio, que es el secretario de Hacienda, bueno, pues presenta este proyecto al Congreso de la Unión. Recuerden que hay un proceso, ¿no? Se presenta el 8 de septiembre, luego ya viene el proceso legislativo en todas sus fases, ¿no? En donde pues ya está la iniciativa, empieza con el tema de la discusión, tanto por la Cámara de Diputados y posteriormente por la Cámara de Senadores. Si hay algunas modificaciones que deben de realizarse, posteriormente se somete ya a aprobación, pasa en el caso al Poder Ejecutivo, ya sea para su ratificación o para que realice, en este caso, alguna modificación hasta que se promulga y ya se publica en el Diario Oficial de la Federación. Esto sucedería a más tardar el último día de octubre. Posteriormente ya se establece un plazo alrededor de 20 días para que se publique en el Diario Oficial de la Federación. La reforma pasada se publicó el 8 de septiembre, entonces más o menos puede ser que se dé a conocer pues la primera semana de diciembre, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los puntos que debemos de tomar en consideración? Y recordemos que pues, todos los que estamos en la parte de la operación aduanera y sobre todo de establecer controles, debemos de hacer esos análisis para saber cuáles representan en un momento dado un riesgo en nuestra operación y así poder establecer, como les digo, estos controles para poder mitigarlos, ¿no? Entonces vamos a iniciar con un tema que desde el año pasado había generado un poco de controversias, que es el relacionado con el CFDI en las operaciones de exportación. Obviamente siempre el tema de la CIMEX pues genera ciertas inquietudes. Sin embargo, derivado de la redacción de este dispositivo, que es el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, solo afectaría a ciertos supuestos. Obviamente faltaría que modificaran en este caso las reglas de comercio exterior y la resolución miscelánea, pero la parte fina de esta reforma pues básicamente es precisar que en el caso de las operaciones de exportación, cuando no hay en este caso enajenación o cuando la enajenación es a título gratuito, pues ya queda claro quién debe expedir, en este caso el CFDI, pues es en un momento dado el exportador. Anteriormente, pues generaba la duda porque señalaba que quienes exportaran bajo estos supuestos que acabo de mencionar, decía, deben solicitar el CFDI y la duda era, pues, a quién lo iba a solicitar. Entonces, evidentemente no podía ser el extranjero porque, pues, el extranjero no emite CFDIs. Algunos decían, hoy es que es el transportista, sin embargo, pues no era claro tampoco en las reglas que el transportista era quien debía emitir este documento. Él emite un documento, pero por la prestación de sus servicios. En ese sentido, pues ya, como les digo, deja claro que el exportador bajo estos supuestos. Ahora, ¿cuáles serían esos actos o actividades por las cuales se tiene que emitir ese CFDI en operaciones donde no existe enajenación? Bueno, pues estamos hablando de a lo mejor de un contrato de comodato, de un contrato de arrendamiento, un contrato de arrendamiento financiero, cuando se mueven obviamente las mercancías, sobre todo de una locación, una ubicación que están en México y que van a enviarse al extranjero, pero obviamente no hay una venta porque forman parte las locaciones forman parte de la misma empresa. O también puede darse el supuesto cuando son enajenaciones a título gratuito, como es el tema de las donaciones o el tema de las muestras, que en ocasiones se envían muestras al extranjero y que obviamente estas pues prácticamente se le están dando al cliente, ¿no? Para con la intención de una futura compra, ¿no? Entonces aquí
como les digo, ya da certeza sobre este procedimiento. No obstante, falta que se modifiquen, como les digo, sobre todo el de la resolución miscelánea fiscal, para precisar, ¿no? En un momento dado si debe o no incorporarse el complemento de comercio exterior, y en particular la regla 3138, que esa pues es muy utilizada en las operaciones de exportación, porque bueno, pues en la actualidad todavía hace referencia a las exportaciones definitivas con clave de pedimento A1, en donde derive un acto de enajenación en términos del 14 del Código Fiscal de la Federación. Por lo tanto, tendría que reformarse probablemente este dispositivo para eliminar el concepto de enajenación, y en todo caso pues ya se ampliaría o extendería a otro tipo de operaciones, ¿no? Es decir, las que no existe enajenación, o sea, enajenación es a título gratuito. Ese es un tema que probablemente va a generar algunas dudas ya una vez que sea aceptado, ¿no? Y lo más probable es que sí, o sea, hay procedimientos que tal vez sí generen polémica en el Congreso. Sin embargo, pues realmente es para precisar algo que ya se había publicado en la reforma del 8 de diciembre del 2020. Bueno, vamos a continuar con otro punto que me parece importante, continuando con el artículo 29 del Código, y básicamente es también para dar certeza con la utilización de los complementos. Recordemos que el listado de complementos que existe en la actualidad, pues todos están publicados en el portal del SAT. Normalmente el tema de facultades o atribuciones que se le dan a las autoridades fiscales, pues deben de estar establecidas en una ley. Y en este caso, bueno, pues el ordenamiento jurídico es el Código Fiscal de la Federación. Vamos a ver tanto el código como la ley aduanera, que normalmente señalan que las atribuciones o las facultades serán aquellas que definan, por ejemplo, las disposiciones fiscales o las reglas generales de comercio exterior. Normalmente hacen esa referencia. Y luego ya en lo que vienen siendo las reglas, ahí es donde se señala normalmente que se dan a conocer determinados supuestos o que tienen que cumplir los lineamientos que se den a conocer en el portal del SAT. Entonces, normalmente el legislador otorga atribuciones al Servicio de Administración Tributaria, y luego el Servicio de Administración Tributaria asimismo indica, ¿no? Pues que vas a consultar el portal, en este caso el SAT, y eso pues obviamente genera incertidumbre, sobre todo por el uso de esas facultades. Sin embargo, ahora pues se precisará ya desde el Código Fiscal de la Federación, pues que en un momento dado los requisitos relacionados con la emisión de los CFDIs, pues vas a cumplir con lo que establezca la ley, que prácticamente es el 29 y el 29A del Código Fiscal de la Federación, y adicionalmente con los requisitos que establezca, ya sea mediante reglas, obviamente la autoridad fiscal, que es el Servicio de Administración Tributaria, incluso cuando se publiquen en el portal de internet, ¿no? O en el sitio web de la autoridad fiscal. Por lo tanto, pues ya da certeza jurídica en cuanto al uso de estos lineamientos que deben de seguirse para poder declarar los complementos. Y esto, bueno, pues viene a colación con el tema de la carta aporte, que vamos a hablar sobre los cambios también que se esperan, ¿no? Adicionalmente, sobre todo en temas de delito de contrabando, hay unas precisiones. El caso del delito de contrabando lo vamos a ubicar en el artículo 102 del Código Fiscal, y básicamente se manejan tres supuestos principales. El primero, bueno, pues que exista una omisión total o parcial de las contribuciones al comercio exterior y de las cuotas compensatorias. Ese es el básico, ¿no? El segundo es cuando pues no se cumple con lo que establecen las regulaciones y restricciones, es decir, que no cumples con los permisos que ha impuesto la autoridad competente, ¿no? O sea, no cumplir con los permisos. Y el tercero es tratándose obviamente de la importación y exportación de mercancías prohibidas.
¿Cuáles son las mercancías prohibidas? Bueno, pues todas aquellas que establecen las leyes, como lo es la ley de los impuestos generales de importación y exportación, y la ley aduanera establece prohibidas en el caso de los petrolíferos, pero para ciertos regímenes aduaneros. En este caso, había un cuarto supuesto que viene en un párrafo que básicamente señala que cuando en estos tres supuestos que les acabo de comentar, pues si te ubicas bajo esos supuestos dentro de una zona libre y posteriormente los envías al resto del territorio nacional, bueno, pues también se consideraba delito de contrabando. El problema que teníamos es de que en México, desde el 1 de enero de 1994, pues no existen las zonas libres. Las zonas libres, derivado de la creación del Telecán y de su entrada en vigor, bueno, pues desaparecen las zonas libres y lo que queda es un decreto de empresas de la frontera que desde el 94 pues es básicamente un decreto de transición, porque la intención se supone que es que existan impuestos generalizados en todo el territorio nacional, lo cual obviamente no ha sucedido. Sin embargo, bueno, pues aquí hay una corrección en cuanto a los conceptos, que evidentemente esto pues brindan certeza jurídica a los usuarios del comercio exterior, y es que pues eliminan el término de zonas libres y incorporan los conceptos de franja o región fronteriza, ¿no? Entonces, esta parte pues sí es importante. De hecho, el que se ha publicado en diciembre del 2020, que era la zona libre de Chetumal, en realidad pues era solamente el título de la publicación, porque en realidad lo consideraba empresas de la región. Entonces, esa era también una parte importante, ¿no? Bueno, adicionalmente, hay una serie de modificaciones relacionadas con el tema de los hidrocarburos. Obviamente van a empezar a sancionar, sobre todo, tanto a los importadores y exportadores, pero también a los agentes aduanales, cuando no lleven a cabo una operación de manera correcta, sobre todo en la parte de clasificación arancelaria. En ese sentido, tradicionalmente el SAT, pues en el tema de contrabando, tiene la facultad de formular una declaratoria de perjuicio. En esta parte en particular, normalmente se encuentra topado a un monto, estamos hablando alrededor de los 180 y tantos mil pesos, más o menos. Por lo tanto, si está debajo de ese umbral, pues la autoridad no ejerce esta facultad, ¿no? Que es la de formular la declaratoria de perjuicios. Cuando supere ese monto, pues entonces sí la utiliza, ¿no? Y esto pues se da a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Bueno, pues aquí se adiciona un supuesto que cuando se trate de manera específica sobre el tema de los combustibles automotrices, que son los que regula en este caso la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, pues básicamente no va a operar esta excepción, y por lo tanto la autoridad podrá formular la declaratoria, en este caso de perjuicio. Entonces, es un tema importante. Pues, obviamente lo que se vislumbra es que trata de inhibir el que se introduzca, en este caso, combustible en territorio nacional, ¿no? O sea, combustible en este caso extranjero. Y quien lo haga, pues obviamente lo tiene que hacer con un control muy riguroso, porque lo contrario pues se enfrentará a este tipo de supuestos de delitos y de penas que apliquen, ¿no? Otra parte importante en relación con el tema de contrabando, pues básicamente es que se pretende endurecer el que no se utilice el CFDI, ya sea de ingreso o de egreso, con el complemento de carta aporte. En este caso, aquí lo que estamos viendo es que la autoridad lo está ubicando en un supuesto de presunción de contrabando. Obviamente no es un delito de contrabando porque pues, no reúne esos elementos de los delitos. Sin embargo, lo ubica con un supuesto de presunción de contrabando, el hecho de que un
transportista o un propietario o tenedor o poseedor de un medio de transporte que esté trasladando las mercancías en territorio nacional del punto A al punto B y que no cuente con el CFDI, les digo, ya sea de ingreso o de egreso, con el complemento cartaporte, pues se presumirá de que está cometiendo contrabando. Obviamente, pues ya dependerá del importador, del exportador y del transportista, pues acreditar que esas mercancías obviamente se encuentran, en este caso, importadas o que en un momento dado son nacionales, ¿no? Entonces, este es un tema relevante porque se pretende endurecer ese tipo de medidas. Entonces, esto, pues obviamente es con la intención, pues, de que todo el mundo cumpla con el tema del CFDI más el complemento cartaporte, que ahorita vamos a ver cómo es que hasta el momento quedó su redacción. Esto pues es lo que acabamos de comentar hace un momento y posteriormente vienen algunos temas interesantes relacionados con la mala clasificación arancelaria o la inexacta clasificación arancelaria que normalmente pues la realiza la agente aduanal o la agencia aduanal. Incluso hay una modificación en cuanto a la referencia del apoderado aduanal, que si bien es cierto es una figura que ya fue derogada de la ley aduanera, lo cierto es que todavía hay personas físicas autorizadas con con esta autorización, valga la redundancia, con esta autorización que otorga en este caso el SAT, ¿no? Pero bueno, aquí pues es en beneficio de ellas porque hay una eliminación, deja de referirse a lo que es el apoderado aduanal y ahora llama a la figura de la agencia aduanal. Pero básicamente el supuesto es que cuando hay una inexacta clasificación arancelaria o una inexacta descripción de las mercancías, lo que sucede es que el agente aduanal obviamente aplica un supuesto de error invencible, es decir, que no tenía todos los elementos suficientes o necesarios para poder clasificar las mercancías, sino que se basó en la información que proporcionó el importador o el exportador. Y por lo tanto, pues la aplicación de la presunción de contrabando, pues no es aplicable para el agente aduanal por ese error, en este caso, como les digo, invencible. Aquí el supuesto, pues es que tratándose de combustible automotriz, pues no le aplica esa excepción, por lo tanto tendrá que responder en un momento dado al ser cuestionado por la autoridad derivado de esa inexacta descripción o clasificación arancelaria. Entonces, esta parte, pues aquí ya iniciamos con los supuestos de que se endurece las actividades, sobre todo que realiza el agente aduanal o la agencia aduanal. Otro punto importante, básicamente, se refiere al tema de las definiciones. Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, en materia aduanera, cuáles son la documentación que ampara la legal estancia, tenencia y circulación de las mercancías, pues rápido revisamos el 146 y pues básicamente te dice que la documentación aduanera, las notas de venta o en el caso de los CFDIs. Y esto, bueno, pues es prácticamente desde el 2000 a la fecha, que en aquellos momentos fue también de manera paulatina, pero podemos decir que del 2000 a la fecha se utiliza ya lo que es los CFDIs. Por lo tanto, no es correcto llamarle factura. Y bueno, pues el artículo 106, que es muy similar al 146 de la ley aduanera, pues hace una actualización porque todavía hacía referencia al término de factura. Y bueno, pues lo sustituye por el comprobante fiscal digital por internet, que ese sería el nombre adecuado a lo que establece hoy en día la normatividad. Bueno, hay otro tema también interesante con la cuestión de la aplicación de las penas del delito de contrabando. Y básicamente aquí, recuerden que la aplicación de penas van desde los 3 meses a los 9 años de prisión. En particular, la fracción cuarta es la que tiene modificaciones. Primero, para adicionar aquí el supuesto de la fracción 22 y la fracción 23, que estamos hablando del tema de los CFDIs. Tanto el CFDI
ya sea de ingreso o de egreso con complemento carta aporte, como el CFDI con complemento carta aporte y adicional con el complemento de lo que es para el sector de hidrocarburos y petrolíferos. Entonces, aquí ya pues se adicionan esos supuestos. También, obviamente, en temas de sanciones que deriven de la inexacta clasificación o de la inexacta descripción o de la introducción al resto del territorio nacional, cuando estamos hablando de los supuestos de delito de contrabando de combustible automotriz, bueno, pues aquí se adicionan 2 sanciones administrativas, que en realidad no sería lo correcto, que probablemente eso sí vaya a ser modificado, porque el primero de los supuestos es que te cancelen del padrón de importadores, en este caso del sectorial, que es el sector de hidrocarburos. Sin embargo, en el tema de cancelación, no opera la cancelación, lo que se aplica es una medida cautelar que es la suspensión del padrón de importadores o en su caso del padrón sectorial. Y esto es porque en el caso del padrón de importadores, pues más bien es un derecho que tiene el contribuyente y los derechos, pues obviamente, pues no pueden ser, en este caso, prohibidos. Únicamente son restringidos cuando pues no se cumple con determinada obligación. Y aquí pues habla de una cancelación del padrón sectorial que obviamente pues no mencionan ni tampoco por cuánto tiempo, ¿no? Entonces, esto probablemente se regule pues a través de reglas como es normalmente que sucede en la parte de aduanera, ¿no? Ahora, hay un tema también importante sobre la cancelación de la patente, de la agente aduanal, y normalmente este supuesto pues ya está previsto en la ley aduanera. Entonces, creo que el 104 del Código Fiscal de la Federación pues va un poco más allá en lo que realmente debe de regular, que es básicamente la aplicación de las penas y está incluyendo temas administrativos. Entonces, probablemente esto sí vaya a ser modificado. Hay otro supuesto que esto lo que vislumbra es que el agente aduanal vaya a empezar a establecer más restricciones en cuanto al uso de la información y vaya a establecer a lo mejor algunas cláusulas especiales en los contratos que tengan con los importadores y exportadores. Y esto es por lo siguiente. Primero, cuando los datos del contribuyente obviamente no solicita la operación, que esto se ha llegado a presentar en algunos supuestos, ¿no? Que hoy es que la agente aduanal utilizó tu RFC por error, ¿no? Esto sí ha sucedido, sobre todo me ha pasado a mí en las exportaciones, cuando dice es que se exportó una mercancía con un pedimento que no le corresponde. Entonces, esto ya se puede ubicar en ese supuesto, ¿no? Y el otro es cuando obviamente la información que proporcione el importador o el exportador a la agente aduanal, pues sea, en este caso, apócrifo, ¿no? Llámese el RFC, la denominación o razón social, los datos del domicilio. Y aquí, pues, establecía también una excepción en donde señalaba que el agente aduanal no será responsable si la inexactitud o falsedad de los datos y documentos provienen o son suministrados por un contribuyente y siempre y cuando el agente o apoderado aduanal no hubiera podido conocer dicha inexactitud o falsedad al realizar el reconocimiento previo de las mercancías. Y básicamente se refería a ese tipo de error invencible, es decir, cuando alguien me presenta, por ejemplo, un RFC, la ubicación de su domicilio, los datos pues de la empresa, pues se presume que obviamente son ciertos, ¿no? Normalmente, salvo ciertas excepciones, yo creo que a lo mejor probablemente ya se hace más en la actualidad, pero sí hay supuestos en donde probablemente a lo mejor no visitas al contribuyente, ¿no? Para saber qué en realidad existe y pues solamente te basas en la información y documentación que proporciona el importador o el exportador y haces operaciones. Bueno, entonces aquí el punto es de que cuando en un momento dado se trate de esta documentación que sea
falsa, pues obviamente el agente aduanal va a tener aplicación de los supuestos de las penas aplicables al delito de contrabando, porque pues aquí lo estamos viendo que se está considerando como un equiparable al contrabando, es decir, no es contrabando, pero el acto o la actividad que se realiza le aplican las mismas penas del contrabando. Entonces estamos hablando de los 3 meses a los 9 años de prisión. Entonces aquí muy probablemente pues el agente aduanal empiece a establecer algunos controles relacionados pues con la operación para que obviamente no vaya a aplicarse este supuesto, ¿no? Creo que este va a ser un tema relevante. También vamos a comentar las modificaciones de otras leyes fiscales, en particular de la ley del impuesto al valor agregado y la ley del impuesto especial sobre producción y servicios. La primera que tenemos es una reforma al artículo 2A. El artículo 2A básicamente es el que establece los supuestos para la tasación del IVA al 0% y bueno, pues se incorpora un precepto para brindar mayor certeza jurídica, sobre todo en los alimentos que vayan destinados para consumo animal. Obviamente el consumo de los humanos pues es esencial, ¿no? Entonces que pues está regulado a la tasa del 0%, sin embargo había dudas sobre si se extendía también a los animales. Bueno, pues aquí ya deja claro que también los productos que obviamente vayan dirigidos para consumo animal, pues también van a estar sujetos a la tasa del 0% del IVA. Luego, posteriormente, se da esta ola de lo que se conoce coloquialmente como los impuestos rosas, que prácticamente sería más bien que no hay impuestos, ¿no? Pero así se conoce. Y bueno, pues aquí varios productos de higiene que van dirigidos, en este caso, a la mujer, bueno, pues van a estar sujetos a la tasa del 0% del IVA, ¿no? Obviamente esto pues, se relaciona con las operaciones de importación porque el artículo 25 de la ley del IVA señala que aquellas mercancías que se encuentren sujetas a la tasa del 0% del IVA, pues también lo estarán al momento de que se introduzcan a territorio nacional. Por eso es la parte que resalta. Posteriormente sí viene un tema importante relacionado con la acreditación del IVA. Normalmente, sobre todo en el caso de las maquiladoras o los importadores, pues en algún momento llegan a utilizar comercializadoras. Y esto es, bueno, pues a lo mejor porque no tienen el padrón o no tienen el permiso o por estrategia deciden, ¿sabes qué? Esta mercancía la voy a importar con una comercializadora. Y es evidente que la comercializadora paga o sea, el agente aduanal es quien con los fondos, ya sea del importador o del cliente final, pues paga en este caso las contribuciones, ¿no? Los impuestos, los derechos, etcétera. Y la comercializadora, obviamente, es quien recibe el dinero y posteriormente se lo entrega a la agente aduanal pues, para que haga los pagos respectivos. Por lo tanto, pues es evidente que el pedimento pues, no va a salir a nombre del cliente final, quien solicita la importación a una comercializadora. Entonces, lo que se está pretendiendo hacer en ese supuesto es que se incorpore una hipótesis en donde señala que tratándose de importación de mercancías, el pedimento deberá estar a nombre del contribuyente y constar en el pago del impuesto al valor agregado correspondiente, lo cual, bueno, pues utilizo una comercializadora, yo soy el contribuyente, pero en este caso la comercializadora pues no es el consumidor final, sino más bien es para prestar ese servicio de logística, ¿no? o de importación. Entonces, probablemente sí va a generar un tema de impacto en las empresas pues, que utilicen, como les digo, lo que son
básicamente las comercializadoras, ¿no? Porque pues, no van a poder acreditar, en este caso, ese IVA que pues ustedes hayan erogado, ¿no? Entonces es un tema de análisis que creo que va a generar algunos planteamientos. Ahora, en el tema del IEPS, pues básicamente esto va dirigido a los combustibles y aquí lo que sucede es que derivado de facultades de comprobación, es decir, de visita domiciliaria, de revisión de gabinete, si se detecta que hay una omisión de esta cuota, pues obviamente pues te van a cobrar la cuota, además de las sanciones administrativas y penales que corresponden. O sea, no había una adecuada redacción en donde, ¿qué sucedía en el supuesto que se omitiera, en este caso, el impuesto de los combustibles? Entonces, básicamente, pues se precisa que si se detecta esa omisión de la cuota, pues se te va a cobrar la cuota más las sanciones que correspondan, ¿no? Y posteriormente viene el tema de los pagos de derechos, sobre todo cuando se solicita un servicio extraordinario en las aduanas. Normalmente, bueno, pues hay peticiones que hacen los importadores y exportadores para solicitar que se extienda el horario de despacho y pues obviamente se hace una solicitud conforme lo establece la ficha de trámite 128 del anexo 1A de las reglas generales de comercio exterior. Y aquí, bueno, pues la parte importante es que ahora se va a cobrar, ¿no? Anteriormente, pues bueno, ahorita todavía sigue siendo gratuito, si es que esto tiene vigencia a partir del 1 de enero del 2022, pues es que todos los servicios que se gestionen ante la autoridad para extender el horario de la aduana, pues van a tener un cobro. Que la verdad, pues es un cobro mínimo, estamos hablando de alrededor de 251 pesos, porque esto se va a redondear en el anexo 19. Entonces, la verdad es un cobro mínimo por el servicio extraordinario. Y lo que ha sucedido es que lo que se comenta en este proyecto de iniciativa es que los importadores y exportadores han abusado de estos servicios, porque se supone que son servicios extraordinarios, pero ya cuando lo extraordinario se convierte en ordinario, bueno, pues entonces deben de pagar esta cuota de derechos que tiene prevista, en este caso, el legislador. Posteriormente llegamos ya al tema de lo que viene siendo el CFDI más el complemento carta aporte, o sea, que es lo trascendental de los cambios. Recordemos que esto iba a entrar en vigor el 30 de septiembre. Sin embargo, derivado de la petición de varias asociaciones y organismos empresariales, bueno, pues se tuvo a bien por parte de la autoridad extender este plazo, que posteriormente salió publicado en unas versiones anticipadas que ustedes pueden encontrar en el portal del SAT. Entonces, el procedimiento estaba dividido en dos fases, que era la regla 2719 de la resolución miscelánea fiscal, y después en la parte abonera había dos reglas, que era la 2411, que es el procedimiento que se utiliza para efectos de lo que es la utilización del esquema de PITA, que ya no es un proyecto, sin embargo todavía se le sigue llamando de esa forma, y también la aplicación de lo que es el número de integración en el formato del documento de operación para despacho aduanero, que está regulado en la regla 2411 y la regla 3133 de las reglas generales de comercio exterior. En ese sentido, pues se extiende a lo que es el 1 de diciembre, y es el 1 de diciembre porque es cuando en realidad es, si es que se publica tal cual está previsto en esas versiones anticipadas, es que tendrá vigencia este nuevo procedimiento de declarar el complemento carta aporte. Y lo que sucedió es que se amplía al 1 de enero del 2022 el hecho de que se entienda que cuando emites el complemento carta aporte del 1 de diciembre al último día de diciembre, se entenderá que cumples con los lineamientos y las estructuras del complemento carta aporte. Y es que no podía decir de otra forma, o sea, no iba a decir la autoridad
que del 1 de diciembre al último día de ese mismo mes, pues no iba a multarte, ¿no? Por el hecho de que estuviera declarado de manera incorrecta lo que es el complemento carta aporte. No lo iba a decir de esa forma. Entonces, en otras palabras, pues básicamente lo que está diciendo es que se entiende que del 1 de diciembre al último día de diciembre se entenderá que el complemento cumple con los lineamientos y la estructura que en este caso ha establecido la autoridad en el portal del SAT, ¿no? Entonces, esta parte básicamente quedó de dos formas. Primero, en el tema de la regla 2719 ya se regula específicamente la relación de la emisión del CFDI de ingreso con el complemento carta aporte. No sé si fue para bien o para mal, ¿no? Esto pues obviamente lo vamos a saber en el transcurso del tiempo, que anteriormente teníamos una regla que generaba mucha confusión. Bueno, pues ahora se creó desde la 27151 hasta la 27157. Aquí solamente yo voy a comentar dos, que es la 2719, bueno, tres más bien, 2719, el 27151 y la 27152, porque los demás supuestos considero desde mi perspectiva que no son aplicables en el tema de las importaciones y exportaciones. Entonces, y aparte tampoco para el movimiento o traslado de mercancías cuando se realizan por cuenta propia. Entonces, esos los dejo ahí, ya ustedes pueden consultarlos en el portal del SAT. Sin embargo, de manera general me concentro en estos. Les digo, prácticamente la regla 2719 regula el CFDI tipo ingreso y lo que hace la regla 27152 es establecer los supuestos en los cuales no es necesario emitir lo que es el complemento carta aporte. O sea, emites el CFDI, pero sin complemento carta aporte, y básicamente son aquellos lugares en donde no se transita por una jurisdicción federal. Entonces, eso es bien importante porque, por ejemplo, los que estamos aquí en esta zona de Baja California, hay zonas de jurisdicción federal, ¿no? Es decir, vamos a suponer que tengo que entregar mercancías en alguna maquiladora que está por acá yendo por Rosarito. Entonces, en el caso de una carretera en particular que dirige hacia Rosarito, por ejemplo, ese es federal. O, por ejemplo, en el caso del aeropuerto, hay también zonas que son federales. Entonces, aquí es bien importante que sobre todo el tema de las excepciones, pues lo que te está diciendo es que no va a ser necesario presentar el complemento carta aporte cuando no transite bajo una zona o un tramo de jurisdicción federal. Por lo tanto, te tienes que asegurar que por donde transites, pues no va a ser una zona de jurisdicción federal. En términos generales, se mantiene el mismo supuesto, es decir, el servicio de transporte de carga general y especializada, y algunos otros servicios, pues van a tener que emitir el CFDI tipo ingreso con complemento carta aporte, de acuerdo a los lineamientos que establece el portal. Aquí solamente una parte que deberá registrarse el pedimento de importación, y ese es un tema que me parece relevante. El día de ayer se presentaron algunas propuestas sobre este punto, porque sobre todo yo me lo imagino en las transferencias virtuales, en donde imagínense que me diga que para poder acreditar la legal estancia de tenencia yo tengo que registrar los pedimentos. ¿Y cuáles van a ser los pedimentos? Pues probablemente a lo mejor diga, no, pues sabes que pueden ser el pedimento de la transferencia, que es la parte que se tiene que clarificar, o los pedimentos que están vinculados con la importación temporal. Entonces es un tema que probablemente también ya en la parte operativa sí puede generar algunos lineamientos. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Pues va a ser el pedimento por el cual se está llevando a cabo la operación de importación temporal. Sin embargo, pues sabemos pues que a veces la autoridad puede decir, no, es que se refiere a los pedimentos de importación temporal, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un tema importante. Y también
Hay otro aspecto relevante que es la parte de la responsabilidad. Ahora sí, ya la regla 2719 especifica que va a ser una responsabilidad solidaria por parte del SAT. En este caso, el SAT va a decir, ¿sabes qué? A mí lo que es el cliente, quien solicita el servicio, que es el contratante, y el contratista, que es el transportista, pues son los responsables solidarios, ¿no? Ya entre lo que es el cliente y el transportista, pues van a delimitar esas responsabilidades. Y por lo que corresponde a el propietario, poseedor o tenedor, cuando lo lleva a cabo con sus propios medios de transporte, los intermediarios o agentes de transporte, logística, cuando lo lleven a cabo de igual manera con sus propios medios de transporte, pues se va a utilizar el CFDI tipo traslado. De igual manera, bueno, pues se debe de expedir conforme a los lineamientos. También se señala la parte del pedimento de importación para acreditar la legal estancia o tenencia de los productos extranjeros. Y de igual manera se regula el hecho de que no tengas que emitir el complemento carta aporte en un CFDI traslado cuando transites por zonas que no son de jurisdicción federal. Por lo tanto, cuando sean de jurisdicción federal, pues se tendrá que emitir el complemento carta aporte. Básicamente quedó en estos términos, así de manera muy general. Estamos hablando de los contribuyentes, básicamente que prestan el servicio de transporte, que es el transportista, emite el CFDI de ingreso con complemento carta aporte y no es requerido cuando transite por una zona que no sea de jurisdicción federal, y de igual manera se emite al brindar el servicio por tráfico terrestre, férreo, marítimo, aéreo o fluvial. De la misma forma queda los que brinden el servicio de paquetería y mensajería, de grúas de arrastre y salvamento, y de depósito de vehículos, así como de traslado de fondos y valores o materiales y residuos peligrosos, entre otros servicios. Básicamente quedan los mismos términos. Y en el caso de los propietarios o poseedores, cuando se trasladen con medios propios, inclusive señala grúas de arrastre y vehículos de traslado de fondos y valores. Y obviamente pues emite el CFDI de traslado con complemento carta aporte. De igual manera, en el tema de los intermediarios o agentes de transporte, aquí únicamente señala que es el CFDI de traslado más carta aporte, no hace mención de la excepción cuando transiten por zonas de jurisdicción federal. El tema de las empresas de mensajería y paquetería, pues de igual manera te señala que van a emitir el CFDI de ingreso y de traslado, solamente que en el de traslado pueden omitir en un momento dado el complemento carta aporte. Y también, bueno, cuando señale, por ejemplo, eso es lo que les decía, de fondos y valores a nivel local, que esto pues, no nos aplica. O en el caso de servicios de grúas de arrastre, pues tampoco les aplica a ustedes que realizan actividades de importación y exportación. Tema de hidrocarburos, pues a menos de que utilicen el tema de los hidrocarburos, pues no les aplica. Y tratándose de transporte consolidado de mercancías con número de identificación único, que básicamente eso sería pues para las empresas transportistas, ¿no? Entonces, estos son algunos de los puntos que en un momento dado considero que deben de observar. Ya en el tema de las facultades de las autoridades, pues principalmente sería la Administración General de Autoridad Fiscal Federal y la Administración General de Aduanas, aunque pues hay otras autoridades administrativas que también tienen facultades, como lo es pues las autoridades sanitarias, los inspectores o supervisores de la SCT, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto probablemente también van a salir algunas preguntas frecuentes, y sobre todo también se toma en consideración la emisión de lo que vienen siendo las sanciones que son aplicables cuando se emitan los FDIs de manera incorrecta. Primeramente, pues el tema de la no deducción o acreditación, y de manera secundaria pueden ser temas de sanciones. Ya ahí vemos los montos de 17,020 a 97,330 pesos cuando pues el CFDI no reúna los requisitos, incluyendo obviamente el complemento, los complementos que se utilicen. En particular, pues obviamente aquí estamos analizando de la carta aporte, o también cuando no se expidan o acompañen la documentación necesaria para poder llevar a cabo el traslado de la mercancía, pues ahí estamos hablando
de 760 a los 14,710 pesos. Brevemente, esto es lo que les mencionaba. Recordemos que tanto en el formato DODA como en el esquema PITA, pues se va a generar el número de integración conteniendo el folio fiscal del CFDI. Eso también fue prorrogado para el 1 de enero del 2022. Y aquí también hay un punto importante. No ha sido publicado el manual de lineamientos para poder hacer esos cambios. No es tan sencillo hacer un cambio en los procedimientos de transmisión electrónica de información. O sea, ahí solamente lo vemos, ustedes recordarán la incorporación del número de identificación comercial, el famoso NICO, que en realidad lo que hicieron fue que en otro campo se declaraban el quinto par. O sea, no es un tema tan sencillo, que de hecho todavía en lo que es la parte el reporte de glosa o el data stage, ni siquiera viene esa información del número de identificación comercial. ¿Por qué? Porque no es algo sencillo, normalmente pues se lleva tiempo. Entonces probablemente si es que en este mes o el próximo no sale algo relacionado con los manuales de transmisión del número de integración, probablemente esto, por lo menos en la parte aduanera, se extienda el plazo. Y bueno, esto todavía, fíjense, el tema de la utilización de PITA, que se supone que ya iba a ser obligatorio, salió este criterio para decir que, pues, que siempre no, o sea, que va a seguir de manera optativa, que puso utilizar DODA o en su caso el PITA, porque todavía, obviamente, hay muchos transportistas que en este caso no cuentan con el respectivo gafete, ¿no? Y con lo que corresponde a la octava resolución de modificaciones, pues básicamente lo que se hizo es en el tema de los padrones. Recordemos que básicamente se divide el padrón general y los sectoriales se dividen tanto en importación como de exportación. Aproximadamente hasta agosto hay 154,048 contribuyentes que están inscritos en el padrón y en los sectoriales. Pues aquí, como ustedes saben, hubo una ola masiva de suspensión de padrones sectoriales del sector combustible porque obviamente no estaban cumpliendo con los requisitos que establecía la autoridad. Y no solamente la autoridad del SAT, sino también en el tema de la Secretaría de Energía. Por ejemplo, que quien importaba combustible pues no contaba con los permisos vigentes, ya había fenecido el plazo de sus permisos, o realizaban operaciones con empresas que no contaban con permisos o no hayan presentado una autorización específica para extraer hidrocarburo a través de los medios de conducción, o en su caso pues realizaban operaciones de importación de otras mercancías distintas para las cuales se había otorgado en este caso el padrón. Y obviamente hay esta ola masiva de alrededor de 82 empresas que fueron suspendidas. Imagínense, no fueron canceladas, fueron suspendidas, ¿no? Que es algo distinto de lo que pretende regularse en el artículo 104 del Código Fiscal de la Federación. Y bueno, esto lo que trajo consigo fue algo dentro de lo que cabe positivo, porque normalmente recordemos que cuando se inicia un procedimiento de suspensión por parte de la Administración General de Servicios al Contribuyente, lo que sucede es que es una suspensión automática y la autoridad tiene 5 días para avisarte que está suspendido. Normalmente cuando te suspenden del padrón, te enteras primero por la agente aduanal porque quieres realizar una operación y el validador de operaciones de comercio exterior señala pues que te encuentras en este caso suspendido, y ya es cuando te enteras y revisas el buzón tributario, etcétera, etcétera. Entonces aquí la suspensión ahora van a ser parciales, es decir, si yo tengo mi padrón de importadores y tengo 2 o 3 sectoriales, entonces si estoy incumpliendo con alguna obligación de un sectorial en particular, pues solamente me van a suspender del sector en donde tenga omisiones de cumplimiento. Por lo tanto, esto creo que es positivo, digo, dentro de lo que cabe. Nadie queremos que nos suspendan
de los padrones sectoriales. Sin embargo, bueno, pues cuando exista este procedimiento de inicio de suspensión, pues ya yo me estaré reincorporando al padrón sectorial del cual me hayan suspendido. Y esto cumple con el acuerdo sobre facilitación de comercio y con el TEMEC en materia de sanciones, porque, por ejemplo, en particular el artículo 6º, numeral 3 del acuerdo de facilitación sobre comercio señala que la sanción impuesta dependerá de los hechos y las circunstancias del caso y será proporcional al grado y la gravedad de la infracción cometida. Por lo tanto, pues anteriormente, cuando me sancionaba la autoridad de manera administrativa, esa sanción no económica, pues lo hacía de manera generalizada. Decía, sabes que pues no estás cumpliendo con una obligación, entonces te suspendo de todo. Y ahora no, pues solamente van a suspender de aquel padrón sectorial del cual no haya cumplido, ¿no? Y de igual manera, el artículo 7.18, numeral 3 o párrafo tercero del TEMEC, señala que cada parte asegurará que cualquier sanción impuesta por su administración aduanera por incumplimiento de sus leyes, regulaciones o requisitos procedimentales aduaneros depende de los hechos y circunstancias del caso, incluida cualquier infracción previa por parte de la persona que recibe la sanción, y es proporcional al grado y la gravedad del incumplimiento. Por lo tanto, pues ahora sí será proporcional, o sea, es decir, no todo. Bueno, por mi parte sería todo. Si tienen algún comentario, algún planteamiento, pues con gusto los escucho, porque creo que hay varios temas que quedan para reflexionar, ¿no? Hola, maestro, pues muchísimas gracias. Y si gustan, antes de iniciar con las preguntas, veo aquí una en el chat de Juan Preciado. También de igual manera, siéntanse con la libertad de abrir sus micrófonos y si quieren comentar algo, aprovechar que el ponente está aquí para ayudarnos con las dudas. Adelante, se pueden abrir los micrófonos para cederles la palabra. El caso de la pregunta de Juan Preciado, esta parte es importante. Realmente lo que es la regla 2719 y sus derivadas, y en particular la 27151, que es la que habla sobre utilizar el CFDI traslado con complemento carta aporte, la 27152 sin complemento carta aporte, pues de entrada sabemos que los CFDIs se emiten con, el CFDI traslado en particular, se emite con un monto de valor cero. ¿Por qué? Porque no deriva propiamente de una facturación o de un ingreso, sino que se está moviendo con sus propios vehículos, sus propias unidades de transporte. Sin embargo, el que sí lleva información de valor es el complemento de carta aporte. Es decir, puede ser un CFDI de ingreso que, recordemos que los CFDIs cumplen con una estructura que establece el anexo 20. Entonces, el anexo 20 de la resolución miscelánea fiscal. Por lo tanto, si en un momento dado se declara un complemento, la estructura del CFDI se adiciona el complemento. Entonces, el complemento pues tiene otro diseño, tiene otra estructura, el cual debe ser declarado información. Entonces, en la parte de la estructura del CFDI, pues obviamente esa quedaría en cero, como hoy se lleva a cabo, y la que llevaría en un momento dado información de valor, pues sería en este caso el complemento. Que ojo, si bien es cierto, se modificaron en este caso, en esa tercera versión anticipada de la tercera resolución de modificaciones, se modificaron las reglas para crear más. No fue modificado el manual de lineamientos hasta el momento. Entonces, esos se sigue conservando de manera similar, ¿no? Ok, muy bien, pues ahí quedó resuelta la duda de Juan Preciado. Adelante, no sé si alguien más iba a abrir su micrófono. O Alan, si quieres comentar algo. Y pues nada más para comentarles a todos, muchas gracias por haberse conectado el día de hoy.
les agradecemos mucho su presencia y de igual forma hay muchas personas que están pues afiliando a este comité. Entonces una duda muy común es qué es el comité, cuáles son sus objetivos. Entonces si me permiten les voy a compartir un breve video, dura 2 minutos, pero nada más es para que lo aprecien y para pues principalmente responder esas dudas. No se está compartiendo el video. Sí, yo sí lo puedo visualizar. No, sí se mira, sí se mira. Sí, bueno, la mayoría me dice que sí lo pudo ver. Yo también lo pude ver, a lo mejor ahí fue una falla específica con el equipo de la persona. Y pues aquí tengo muchos comentarios que le agradecen mucho, doctor Ricardo, por la presencia y pues sobre todo por el conocimiento que nos comparte. Esto sería todo por el día de hoy y les agradezco a todos su asistencia. Hasta luego. Sí, muchísimas gracias. Ahí, en el caso de que haya algún planteamiento, pues que lo dirijan contigo, Alan, o con Elvia, y ya con gusto los apoyamos con los temas. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Doctor. gracias a todos. Gracias, Alan y Elvia.